La Hora Animada. La Animada. Hora Matías Mesoulán. Futurock. Bueno, amigos, amigas, amigues, lo decía al principio del programa, quiero dedicarle un rato, y de hecho ya se me hace que va a ser corto este rato, porque hay mucho para contar y porque lo merece, así que bueno, seguiremos otros días seguramente, pero por lo pronto hoy un rato para hablar de Willy Crook, que murió en el día de ayer, una noticia muy triste, de alguna manera un poco lo esperábamos, aunque teníamos esperanzas de que se recuperara de la ACV que había tenido ahora un par de semanas. Bueno, no fue así y murió muy joven, a los 55 años, Willy Crook. Para quienes hayan vivido esta época ya más en plan salidas, me refiero a los mediados de los años 90 del primer disco, esta canción, primer disco solista de él, esta canción sonó en todos lados, en plan ese momento en el que empezó también a usarse mucho el acid house, el acid jazz, por ejemplo, y esas otras conexiones medio grooveritas, funky, ese encuentro entre el groove, el funky, el acid, ¿no? Medio de los años 90, y desde su primer disco, Big Bombo Mama, lo que suena de fondo ahí es If You, no solamente con su saxo, no solamente con él tocando la guitarra, sino también con su voz. Willy Crook, de su primer disco solista, que existió en buena medida porque Dani Melingo también dio una mano ahí, consiguió un estudio, y Sky y Poli también lo ayudaron con algunas cosas, etcétera, y contaban por ahí que Willy decía, bueno, ¿y qué le pongo? Y Melingo le dijo, ¿y Willy Crook le vas a poner? Sos vos, dale que sos vos. Primer disco solista de los que después vinieron de él. Bueno, muchas cosas para contar. Una persona, como decía antes, que a mí me pareció siempre muy interesante porque fusionó, o siempre como armó una muy linda ensalada de música, una persona muy libre desde los géneros musicales, que se animó siempre a meterse en proyectos, bueno, cada uno de ellos muy valientes en sí mismos y muy distintos entre sí, que, bueno, se dedicaba en estos últimos años por ahí más a la música funk y al groove, pero que tuvo un pasado muy rockero en los años 80, principios de los años 80, muy de conexión con lo popular, bueno, Los Redondos obviamente, y además una persona que combinaba eso en su propio cuerpo para mí. Las veces que pude hablar con él, que no han sido pocas, compartí varios espacios con él, de hecho alguna vez él tuvo un programa de radio y yo estuve laburando ahí un poco en el armado de cómo eso tomaba forma, de cómo tenía sentido, de ver por dónde iba, etc. Bueno, una persona con una elegancia y una oscuridad al mismo tiempo enorme, siempre muy elegante, él en sí mismo, físicamente, además de la facha que lo caracterizaba, eso para quien no lo sepa lo puede buscar y googlear, y a la vez un tipo como muy fuerte, siempre diciendo cosas muy justas, siempre cosas trascendentales, nunca diciendo boludeces, y si no, silencio, que eso es algo que a mí me encantaba, como muy poco, creo que no van a encontrar una entrevista de Willy Crook en donde no diga cosas interesantes, siempre todas las respuestas interesantes, nunca diciendo cosas pasatistas, pelotudas, siempre reflexiones, siempre cosas muy profundas desde lo personal, del sentido de la música, del sentido de la vida, bueno, en fin, un pequeño repaso vamos a hacer en este ratito. Esto es de su primer disco, creo que tenemos una más también para picar, de su primer disco, que es Full Times, una muy conocida también, de su primer disco solista a mediados de los años 90, cuando medio armó un sonido que era su nombre. Esto quedó pegado a él, a Willy Crook, pero como pocas cosas. Después obviamente armó Willy Crook and the Funky Torinos y fue como el emblema de este sonido en Argentina. Escuchen un poquito. Full Times, Willy Crook. And if the universe keeps me when I sleep, yes, I'm trying to understand. There's something to understand. If my hair is okay, and if you love me for the day from my door, oh, I'm a street. And if the universe keeps me when I sleep. Me subo a Full Times para ir hacia atrás en el tiempo y arrancar con sus orígenes. Nacido en el 65 en Gesell, bueno, tuvo una conexión ahí con el mar siempre muy importante. A la vez se fue a Europa siendo joven y la vivió fuerte en muchos lados. Volvió cuando era un pendejo absoluto, tendría, qué decir, no sé, unos 15, 16 años, y conoció a Luca Prodan en Gesell.
Y es Luca Prodan la persona que lo convence de venir a Capital Federal. Le aconsejó que fuera a Buenos Aires medio por sumo. Ya Willy estaba ahí con el saxo. Y Luca le dice como medio que le vende un poquito que hay que... No te digo que se puede sumar a Sumo, pero que hay algo ahí. Que medio que Sumo es un lugar en el cual él puede andar, etc. No era así. Y después Willy Crook dice, él mismo dice... Sumo, Luca fabulaba, me inventó eso, no sé para qué. Vino para acá y cuando él se vino a Buenos Aires, Luca se había ido a África, de hecho, a hacer unas cosas. Y nadie sabía cuándo iba a volver, etc. Y igual le dijeron, no, mira, igual Sumo medio que no hay mucho donde vos puedas estar. Pero sí podés sumarte a esta otra banda, que podés probar a ver qué pasa si quedás. Que son Los Redondos, que venían laburando con Gonzalo Palacios, y en ese momento él se estaba yendo, y lo probaron y quedó, y es una de las primeras cosas que él hizo. Los primeros redondos sin disco, todavía sin el primer disco, año 82, y pasaron varios años bastante picantes de Los Redondos, cuando era una banda, bueno, igual creo que no hubo año que no fuera picante de Los Redondos por distintas razones, pero cuando Los Redondos era una banda que iba tomando forma en el momento que explotaba Soda Stereo y varias otras, que el mainstream empezó a tomar bandas que explotaban con la democracia, bueno, por ahí, no necesariamente de una manera masiva, pero que sí vendían y que sí había clips y giras y éxito y demás. Me refiero a eso, a Soda, pero también, no sé, a Los Abuelos, por ejemplo, o a Los Twist. Bueno, Los Redondos siempre buscaron la manera de mantenerse independientes a eso, de no agarrar con ninguna gran empresa ni nada, ni discográficas, ni sellos, etcétera. Y bueno, la curtieron, y Willy Crook siempre fue una persona que se plantó mucho en eso. Hay muchas historias de Willy bancando la parada físicamente, me refiero, en momentos donde se cagaban a trompadas por alguna razón, Willy ahí bancándola como pocos. Quiero contar esto que está en el libro, de paso lo recomiendo, que es un librazo, el que se ha reeditado hace poco, Fuimos Reyes, de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, Redonditos de Ricota, la historia completa de Los Redondos. Willy cuenta, dice, todo fue culpa de Luca Prodan. Lo conocí en el Café Nostalgia de Gesell. Fue en el medio de una bataola. Yo estaba a punto de pegarle un tipo y de pronto sentí que algo me agarró la mano desde atrás. Me di vuelta y era Luca. Linda manera de conocer a Luca Prodan. Él me convenció de que viniera a Buenos Aires, me dijo que Roberto Petinato se iba a ir de Sumo, que probara, era todo mentira. Bueno, viene acá a Buenos Aires y termina probándose en Los Redondos y termina quedando, y dice Willy Crook, lo primero que aprendí fue la cara B del rock, que era ensayar 3 veces por semana bajo el rigor prusiano de Sky. Ese rigor me vino bien. Yo sabía que no sabía tocar. Y el indio también. El indio estaba verde porque mi única habilidad era la tolerancia al alcohol. Poli y Sky me adoptaron como mascota. Ante la prueba, lo lógico hubiera sido que me dijeran chau, el siguiente. Pero me defendieron y fue una circunstancia mágica en mi vida. Yo no tenía música, no tenía casa, no tenía nada. Willy cuenta que vivió en las primeras semanas que estuvo en Buenos Aires en Plaza 11, durmiendo en la calle, así, directo. Dice, no tenía música, no tenía casa, no tenía nada. Ellos me defendieron y fue una circunstancia mágica para el resto de mi vida. Bueno, así llegó Gulp, el primer disco de Los Redondos, que tiene el saxo, Gulp y Octubre, tiene el saxo de Willy Crook. Digo, la misma persona que están escuchando este funky, hermoso, gruberito, canchero, todo eso, bueno, es la persona que graba en estas canciones. Arranquemos del principio, Diego, con la primera canción del primer disco de Los Redondos. Arranca directamente con una nota de su saxo que va creciendo, que es Barba Azul. Diego, tirarla cuando más. Esa nota. Ese saxo es Willy Crook abriendo el primer disco de Los Redondos. Escuchemos un poquito. Es otro mundo y es el mismo también. Bueno, me subo porque no vamos a llegar, me quedan minutos nomás, pero puede quedar ahí sonando de fondo. Ahí la voz del indio. Bueno, un jovencísimo Willy Crook metiendo saxos en el primer disco de Los Redondos. Claramente ellos también eran jóvenes, pero Willy un poco más. Quiero que manden mensajes. Gente, por ejemplo, si alguien vio a Los Redondos en esta época, por favor, ¿me puede contar? Pueden contarme. Después, igual Willy tocó
en un regreso a Los Redondos en un par de shows en Obras, ya cuando Los Redondos eran otra cosa. Pero si alguien vio a Los Redondos en algún club chico, como que te digan Palladium, como que te digan Cemento, en aquella época, por favor, mande un mensaje y cuente. O bueno, si han visto a Willy Crook en cualquier otra instancia, bueno, en este rato vamos a celebrarlo y a recorrer un poco su música. Quiero que suene otra también emblemática de Los Redondos de esa época, que es La Bestia Pop, porque además, esta frase que tira acá Willy Crook es la que después queda como vamos Los Redondos, y dice: bueno, qué decir, una persona que grabó en Gulp y que grabó en Octubre. La frase vino un poquito después, pero puede quedar sonando de fondo, que es la que después usó durante toda la vida para cantar Vamos, vamos Los Redondos. Como digo, Willy Crook grabó en Gulp y grabó en Octubre. Después con el tiempo, bueno, se fue de ahí, de Los Redondos. Grabó con otras bandas, cruzando un poco los estilos y eso que decía antes, de no quedarse con un solo estilo, no quedarse como encorsetado con un solo plan. Llegó a grabar con Riff, de hecho, una de las bandas más metaleras por entonces, más duras. Papo lo aceptó y lo hizo subir al escenario. Hay una grabación en vivo en Palladium. Y hablando de eso, por ejemplo, alguna vez a los encargados, la banda que tenía Melero, le habían cagado naranjazo justamente abriendo un show de Riff. Fíjense, bueno, estas cuestiones de tribus o de estilos compitiendo unos con otros, etc. Bueno, esas bandas que habían compartido escenario y así le había ido a Melero, bueno, Melero lo tomó, de hecho, a Willy Crook para que toque, y tocó en su banda, en Los Encargados. Ahí está, esta es la frase, y ahí... Bueno, Willy Crook, a mí es en los primeros temas de Los Redondos. Decía antes, pongamos un poquito de Orbitando, porque no vamos a llegar. Orbitando, una canción, como verán, otro plan, New Wave, experimentación más pop electrónica, que fue siempre el flash de Melero. Año 86, su disco Silencio. Bueno, acá está invitado él, una persona que desprejuiciada como pocas. Después, con el tiempo, formó parte, de hecho, de la última formación de Los Abuelos de la Nada, también, último tramo ahí de Los Abuelos. Se fue a España, armó un plan con Dani Melingo, con quien siempre había estado dando vueltas. Dani Melingo también, saxo de Los Abuelos, de Charly García, de Los Twist, que se llamó Lions in Love, allá en España. Con el tiempo volvió y armó Los Funky Torinos, de Royal We, que es lo que, bueno, antes poníamos un poquito de él. ¿Qué decir? Colaboró con Charly García, Los Abuelos de la Nada, decía antes, Sumo, Los Cadillacs, Memphis, Los Kuriaki, con Fontova, Calamaro, bueno, con todo el mundo. Una persona que vivió la vida muy intensamente, que lo llevó de hecho a tener internaciones. Estuvo en el Borda, por ejemplo, y dice: entré por lo mismo por lo que todos entran, y salí cuando se dieron cuenta de que yo no estaba loco, sino que simplemente era un boludo. A nivel de testeo de psicofármacos fue una experiencia importante, pero la calidad de estos no me permite recordar nada con claridad. Bueno, después con el tiempo sacó muchos discos en vivo. Hay uno en vivo en el 96 que se llama Pirata, y hay un doble en vivo del 99, del cual vamos a pasar ahora algunas canciones si es que llegamos. Por lo pronto, quisiera poner un poquito de... Esta es todavía el disco de estudios de Big Bombo Mama. Esta es What's Going On, ¿no? Bien, perfecto. Claro, dice DJ. Bueno, el otro día hablábamos de Marvin Gaye, What's Going On. Estas son algunas versiones. Bueno, la música, evidentemente sí, muy sensual, muy porno. Esto lo contaba Willy Crook, que él decía siempre que la gente usaba su música para las más distintas cosas. Desde estar haciendo cosas en el hogar, o pasarla bien con amigues, o mucha gente que le decía para coger, básicamente. Y qué más lindo que te puedan decir que eso. Quiero que suene un poquitito, casi para cerrar, de Super Soul Driver, una de sus canciones más emblemáticas. Esto es en vivo. Willy Crook y Los Funky Torinos en el disco este del 99, que lo he gastado. Un disco doble en vivo del 99. Escuchemos un poquitito. Este es el sonido que después con el tiempo fue armando él y con el que más se quedó. Willy Crook sonando un cachito antes de cerrarnos, que vamos a cerrar con otra, La Hora Animada.
Bueno, hay muchos mensajes de gente contando pequeñas cositas, lo cual me parece hermoso. Emiliano dice, en una gira con mi banda en Pinamar, nos cruzamos con Willy en un parador, nos escuchó con atención, nos felicitó y cuando terminamos nos ayudó a cargar los equipos. Para despedirse nos recitó un poema. Ok, perfecto. Oyenta dice, lo conocí a Willy hace unos 15 años por una amiga de mis viejes y ni siquiera no sabía bien quién era. Era un personaje divino. De más grande lo descubrí, no podía creer que lo hubiera conocido. Hoy su voz me enamora. Willy dice, una vez vi desde una mesa de un bar el flaco Sky tomándose una birra con Willy. Se notaba de lejos que era una gran amistad. Sky y la negra lo apadrinaron en su inicio ricotero. Bueno, es lo que contaba antes. No solamente en su inicio ricotero, sino en su inicio de solista también. Le dieron una mano fuerte para que grabe ese primer disco. Amo a Willy, la música de Kruk es la mejor para hacer el amor. Me gusta que diga hacer el amor. Alguien acá manda una foto. Lo vi en diciembre del 19 en un lugar donde ni las cabras se animarían a hacer algo. Como dice Willy en su libro, el más punk y el más sofisticado, un amor. Me quedo con esa descripción. El más punk y el más sofisticado, yo decía antes, de una mezcla de elegancia y temeridad. Recomiendo que busquen, si quieren también, sus memorias improbables. Un libro de Willy Kruk que tiene una hermosa foto de tapa donde él mira por un espejo retrovisor. Bueno, seguirá sonando por siempre su música. Yo quiero cerrar con una canción que no es de las más conocidas ni nada, pero que es hermosa y de hecho es la que termina su primer... O sea, les decía antes que hay un doble disco en vivo, Willy Kruk and los Funky Torinos en un 1 y 2, y esta es la que cierra el 1, que es una versión de ¿Qué será, será? Y me parece que está muy bien para cerrar este repaso por Willy, agradecerle, homenajearlo, una persona que ha tocado muchísimas veces y que siempre era hermoso de ver, una persona con un gran don de gente, una gran elegancia, muy atento y además, bueno, eso, muy picante y que forma parte de bandas emblemáticas de la historia del rock argentino, Los Redondos, Los Abuelos y como él mismo armó, después Funky Torino y tantas otras cosas, no solamente con el saxo, sino también componiendo, tocando otros instrumentos, tocando la guitarra, muchísimas cosas y poniéndole la voz él. Así que bueno, va nuestro abrazo para él, gracias por todo y seguirá sonando en la hora animada. Por lo pronto se quedan con Segurola y Habana, con Julita Mengolini, Fito Mendonza Paz y gran equipo como siempre. Diego Vallejos en la operación técnica, Julián Matarazzo en la producción, lo mismo que Buji, Eugenia, Mariluz. Pasó el señor Fauno en el día de hoy. Mi nombre es Matías Mesoulam y espero que hayan disfrutado de este recorrido brevísimo por la obra de una persona que dejó muchísimo, que es Willy Kruk. Seguiremos poniendo su música por lo pronto. Willy Kruk haciendo en vivo. Tira la Didi cuando quieras nomás. ¿Qué será? Será. Bueno, una versión muy emocional, así que no voy a decir mucho más. Queda sonando hasta el final. Willy Kruk, gracias por todo. ¿Qué será? Será.